esta parte enunciando, vamos a ir enunciando algunas ideas. Miren, vamos a ir desarrollando una serie de ideas. ¿Cómo lo hacíamos? Más o menos desde cálculo 1. Así, miren. Nosotros teníamos el clásico. El clásico. Voy a arrancar así. Nosotros teníamos una función como esta. Teníamos una introducción, le vamos a llamar a esto, para que lo meditemos. Una introducción. Nosotros teníamos en cálculo 1 que x cuadrado más y cuadrado era igual a 1. Es igual a 1. Un ejemplo, una función en la que podemos despejar y en términos de x o x en términos de y, pero no podemos despejar como y una función que depende de x. Dos cosas importantes ahí. Entonces, esta función en cálculo 1 y en cálculo 2, nosotros la podemos ver como una función de este estilo. X al cuadrado más y al cuadrado menos 1, idénticamente 0. Y luego yo venía y decía, bien, f de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Y le vamos a llamar, usualmente le llaman a esto, le llamamos nivel 0 de la función. Nivel, en algunos textos, nivel 0 de f. ¿A qué nos referimos con nivel 0 de f? Bueno, nivel 0 de f es que si nosotros pensamos realmente en z igual a una función de dos variables, mire, cuando usted busca la curva de nivel en z igual a 0, obtenemos esa dicha curva, ¿no? Bien, por la regla de la cadena, nosotros podríamos encontrar quién es, ojo, suponiendo aquí que y es una función de x. Por la regla de la cadena yo puedo encontrar quién es la derivada de esta función. Sí, que o sea, y' de x es bien sabido. Si no lo ven, ya lo vamos a ir haciendo de todas formas. Esto es la derivada menos la derivada parcial de f en x entre la derivada parcial de f en y. Detectamos aquí una cosa muy importante, que para que esta derivada tenga sentido, la función en el punto x0, y0 en y tiene que ser distinto de 0 y el punto x0, y0 tiene que cumplir la relación y x0 cuadrado más y0 cuadrado menos 1 ser igual a 0. Estar en el nivel 0 de la función. Bien, miren que este teorema nos garantiza algo muy importante a nosotros, el teorema de la función implícita. Nosotros en cálculo 1 lo manejamos como derivada implícita, nada más. Y derivamos en ambos lados y siempre y cuando sea distinto de 0, derivamos. Muy bien. Pero este teorema se puede extender a varias variables. De aquí, entonces, al derivar, observamos que obtenemos
y igual a la parcial de f en x sería menos 2x dividido entre 2y. Muy bien, y' es menos x entre y. El teorema de la función implícita, entonces, nos garantiza que si la parcial en y es distinta de 0, miren, lo siento que tengo, por ahí tengo no sé, un grillo metido y no sé dónde y no se calla. Bien, si la parcial de y es distinta de 0, cumple con el nivel 0 de la función, o sea, está en el punto, está en la curva, entonces no podemos encontrar una función y en términos de x, sino que garantiza que localmente, yo puedo encontrar una bolita abierta donde y es una función en términos de x. Eso es lo que me está diciendo. Para enunciarlo bien, luego lo vamos a hacer en varias variables. Vaya, pensemos en esta función. Hagamos un ejemplo. Bueno, que ya hice el primero acá. Solo para verlo. O sea que si yo tengo por ejemplo, ese círculo unitario, bien, miren que el teorema entonces no lo he enunciado, ¿verdad? Yo tengo este punto aquí, por ejemplo, raíz de 2 sobre 2, coma raíz de 2 sobre 2. Entonces, localmente aquí, yo tengo que, miren, localmente, ¿qué es lo que tengo? Que hay una función y en términos de x local. Ya sabemos quién es y igual a raíz positiva de 1 menos x al cuadrado. Localmente se comporta como una función y en términos de x. Lastimosamente el teorema a mí solo me garantiza, el teorema es de existencia. A mí me dice que existe una función que le vamos a conocer su derivada en el punto, donde localmente se comporta como una función y en términos de x, pero el teorema a mí no me dice cómo encontrar y en términos de f. ¿Y cuál es el obstáculo? El álgebra. Hay funciones que probablemente no vamos a poder despejar, ¿no? O el despeje es muy tedioso. Voy a ir a la función directamente en varias variables, solo para que tengamos una idea. Y voy a hacer el caso en dos variables. Voy a mencionar los dos teoremas y voy a comenzar a hacer ejemplos. Ok. Para esto lo voy a ilustrar así, miren. Vamos a tener que dos teoremas centrales y con esto cerramos el capítulo. El teorema de la función implícita. Vamos a suponer que una función va de un subconjunto A, ¿sí? A Rm, que es de clase C1, donde A es un abierto de R de n más m. Vamos a tomar A un punto que satisface el nivel 0 de la función o el nivel C, dependiendo, que no importa. Si f es ese determinante, es distinto de 0, vamos a hacer una analogía. Miren, es distinto de 0 en una vecindad U de Rn
Entonces existe una vecindad U de Rn y una función única de clase C1 tal que f de A, f evaluada en A es igual a B. Y está en el nivel de la función. En otras palabras, podemos resolver localmente para y en términos de x, haciendo la analogía y en términos de x como en cálculo 1. Pensémoslo así para que más o menos miremos de dónde proviene este resultado. Pensémoslo así. Yo tengo el caso anterior, que era y en términos de x. Bien. Pensemos así. Supongamos que yo tengo una curva definida así. Lo voy a hacer con constantes. Ok, si yo lo hago con constantes, esto lo visualizaríamos de esta forma. Déjenme buscarme. Lo había anotado por aquí en mi cuaderno. Un ejemplo donde se mira bien. Acá. Vale. Suponga que usted tiene esta función. A, U más B por B igualado a una constante K1 por X. C, supongo que tienes el sistema CU más D por B igual a K2 por Y. Vamos a hacer una analogía aquí, donde U y B son funciones que dependen de X. Miren, funciones que dependen de X y Y. Entonces, ¿cómo puedo aquí como U y B están vinculadas para que exista el sistema? Yo tendría que despejar y hacer varias manipulaciones complicadas. Pero yo me hago una pregunta. En lugar de no despejar para Y, porque es muy difícil o no vamos a poder, ¿quién es la derivada parcial de U respecto a X? ¿Quién es la derivada parcial de U respecto a Y? Este es un caso simple porque yo tengo que esto es A, la matriz ABC multiplicada por el vector V igualado al vector K1X, K2Y. Yo podría despejar fácilmente con la regla de Kramer quién es quién es U, quién es B y luego derivarlos. Pero claro, cuando son constantes se vuelve bien fácil. Y si nos fijamos, para que nosotros podamos encontrar a U y B en términos de X y Y, de aquí nosotros tendríamos que, evidentemente, el determinante de A, B, C, D, tiene que ser distinto de 0. Lo cual resulta poco práctico que nosotros resolvamos y después derivemos las funciones. Bien, eso es el caso más simple de todos. Usando regla de Kramer, ojo, puedo usar regla de Kramer. Yo podría decir que, por ejemplo, U es el determinante 1 entre su determinante que es distinto de 0. Luego derivo respecto a X o luego derivo respecto a Y. El libro lo que nos trata de dar a entender, entonces, lo voy a hacer en dos variables, luego lo hago en cualquier cantidad. Yo puedo tener una función G. Esta función G depende de U y de B. Pero U y B dependen de X, igualado a una función F1 que depende de X y de Y.
yo puedo tener una función G2 que también dependen de U y de B, igualado a una función 2 que depende de X y de Y. Bien, o sea que U y B depende, no las conocemos, pero depende de que nosotros podamos resolver ese sistema. ¿Qué significa esto? Bien, que si yo resto estas funciones, yo tengo lo siguiente, una función F1 mayúscula, que ahora depende de quién, va a depender de X, de Y, de U y de B, igual a 0, va a ser el nivel 0 de la función, y F2 va a ser el nivel 0 de esa función. Entonces, sin despejar para Y, yo podría encontrar quién es su respectiva derivada parcial. Recuerden, voy a hacer el diagrama de árbol para hacer regla de la cadena. F1, con F1 nada más. F1 va a depender entonces de 4 variables. Va a depender de X, de Y, de U, de B, pero U depende de X y de Y B depende de X y de Y. Definida implícitamente. Por eso el teorema dice que voy a tener n variables de un tipo y m de otra. Aquí consideré 2 y 2. Por la regla de la cadena aquí, por la regla de la cadena, como derivemos esta expresión respecto a x, para hacer la analogía, respecto a x, yo tengo la parcial de f1 respecto, le voy a llamar para que me quede más por la notación de subíndices. ¿Cómo le llaman en el libro? Déjenme ver. Le llaman sí, le llaman F1. Sí, le voy a dejar F1 en X, su derivada parcial. Si lo derivo de respecto a X, debería de estar igualada a 0. Derivo en ambos lados. F1 en X. Miren, hago el diagrama de árbol. F1 en X. Luego F en U en X, más la derivada parcial de F1 en U por la de U respecto a X, más la derivada parcial de F1 en B por la de B respecto a X, idénticamente 0. Si lo hago con F2, sería F2 en X más F2 en U en X más F2 en B, B en X, idénticamente 0. De aquí, solo en X, ¿verdad? Quiero encontrar la derivada parcial de U respecto a X, donde U y B están dadas por resolver ese sistema, que probablemente no podamos, en la mayoría de los casos. Si yo despejo este término y este término los mando a restar al otro lado, yo detecto que tengo un sistema F1U, F1B, F2U, F2B multiplicando a U sub X, U sub X, B de X. Fíjense que lo hubiera hecho las dos en... No, está bien, está bien, está bien. ¿Igualado a quién? Igualado al vector, lo mandé a restar. Les iba a decir que X y Y, pero está bien, X está bien. F1X negativo menos F2 en X. Bien,
¿Cuándo este sistema va a tener solución? Bien, este sistema va a tener solución cuando el determinante de F1U, F1B, F2U, F2B sea distinto de cero. No nos extraña, ¿no? Que entonces el caso general donde exigíamos en funciones de dos variables que f en y fuese distinto de cero, que era como el caso de hacer un determinante de 1 por 1. Algo similar. ¿Sí? Entonces, nos queda la restricción que sea distinto de cero el denominador. Usando la regla de Kramer, yo tengo, por ejemplo, que u sub x sería este determinante. Que por cierto, a este determinante le vamos a llamar el jacobiano. Despejando yo tengo para x, solo lo voy a hacer con u sub x. O intercambio el renglón, primera columna en la otra columna de la matriz, menos f1 en x, menos f2 en x, f1b, f2b, dividido entre el determinante, f1u, f1b, f2u, f2b. Listo. La condición para que sea distinta de cero, ya lo notamos. En el libro lo hacen directamente, se van a n más m. Y nos dicen que existe. Si es distinto de cero, ese determinante aquí, lo que significa es que existe. Existe aquí, miren. En nuestro caso sería, hay una bola abierta en R4. ¿Sí? Tal que hay una vecindad U en R2 y una única función de clase C1, tal que y es igual a f de x. O sea, existe una función ahí que localmente podríamos despejar a u en términos de x y a b en términos de x y y, aunque no sabemos cómo, ni probablemente no lo logremos, pero conocemos la derivada en ese punto. ¿Hay alguna pregunta? Miren que lo que yo estoy tratando de hacer con esto es que logremos entender lo que está pasando. ¿Ok? No solamente nos tiremos a resolver problemas. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, ninguna. Ok. Bien, voy a hacer un ejemplo. Considere las expresiones. Hagamos un ejemplo. Consideremos las expresiones. U por b menos 3x más 2y idénticamente 0. Y u a la 4 menos b a la 4 igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Ojo, donde u y b son funciones que dependen de x y y. Bien, me piden a mí entonces, depende de y en el punto 1, 1, 1, 1. Me piden, ya que es posible encontrar
encontrar el plano tangente a la superficie de, lo vamos a hacer de B de XY. A pesar de que no sepamos quién es U, voy a conocer su plano tangente a la superficie. Comencemos. ¿Quién es la ecuación del plano tangente? Tengamos en mente que la ecuación del plano tangente es la siguiente. Z es igual a, voy a hacerlo, Z sub 0, o sea, f de x, y, aquí, f de x sub 0, y sub 0, más la parcial de u en el punto x sub 0, y sub 0, x menos x sub 0, más la parcial b en y de x sub 0, y sub 0, por y menos y sub 0. Adaptemos. La función aquí sería v de x, y. Sería v igual a b evaluado en el punto. Puse v aquí. Aquí es f de x sub 0. Aquí es f. Bien, entonces encontremos las derivadas parciales. Denme un segundo, solo apago algo. Ok. Bien, voy a representar entonces a la función f, que depende de x, y, u y b en términos de x y y, como el nivel 0 de la función v menos 3x más 2y, una función g de x, y, de u y de b, igual a u a la 4 menos b a la 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien, voy a encontrar entonces quién es la derivada parcial. Lo voy a hacer en b. Vamos a encontrar la derivada parcial de b respecto a x, evaluada en el punto 1, 1. Eso es lo que ando buscando. Y la derivada parcial de respecto a y en el punto 1, 1. O sea que en el examen me podría tocar encontrar una derivada parcial, un plano tangente, ¿sí? Ya sea en 2, 3, 4, 5, dependiendo cómo nos den. En el libro los van a ver así los problemas. Ok, para que ustedes se fijen. Son estos últimos que están aquí, ¿ve? Aquí como el 46, el 47, 48, 49, es lo último del libro. Bien, yo hago algo adicional, un plano tangente. Luego vamos a hacer alguna derivada parcial que aquí mismo va a quedar. Bien, yo tengo que la derivada parcial de b respecto a x en base a lo anterior sería este determinante. Sí, b respecto a x. Vamos a hacer los jacobianos primero. Me quedaría aquí b respecto a x. Me quedaría la derivada parcial menos f en x, tal y como lo hice aquí. F1 es F mayúscula, F2 es G. Tomando esta idea. Ahí lo hice en U. Me llevo la imagen. Aquí, miren. Solo para que tengamos aquí
aquí la idea rápida. F mayúscula en X. Voy a derivar F respecto a X. Me quedaría menos 3. ¿Sí? F respecto... Vamos a ver, menos F. No, lo voy a hacer de un solo. Mejor lo deduzco. Mejor lo deduzco. Permítanme. Okay. Permítanme. Discúlpenme. Tengo una llamada. Bien, volví. Ok, calculemos, lo siento. Calculemos las derivadas parciales, entonces. La de b en x. La derivada parcial de b respecto a x. La voy a colocar acá. Un poco más de espacio, que es esos determinantes. La derivada parcial de b respecto a x. Me quedaría así. Vamos a ver. Me quedaría, si derivo la primera función, entonces, respecto a x, la primera función, es en b, la primera función en b, me quedaría f en u, me quedaría b, voy a derivar g en u, 4u a la 3, ¿sí? Ahora voy a derivar f en x, menos 3, voy a derivar g en x, ¿sí? G en x. Sería menos 2x. Muy bien. Voy a calcular
el otro determinante. El otro determinante va a ser la derivada parcial de f en u, que es v, la derivada parcial de g en u, 4u a la 3. La otra columna sería la derivada parcial de f en v, que es u, la derivada parcial de g, en este caso en v, menos 4 u a la 3. Bien, puedo sustituir directamente las matrices. Miren, x vale 1, y vale 1, u es igual a 1, v es igual a 1. Esto a mí me quedaría, si sustituyo los respectivos valores, el determinante de 1, menos 3, 4, menos 2, dividido entre 1, 1, 4, menos 4. Este determinante sería menos 2 por 1, menos 2, 4 por 3, 12, más 12, dividido entre menos 4 por 1, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Estamos hablando de que esto es 10 octavos y esto es 5 cuartos. Esta es esta deducción similar, la que hicimos. ¿Sí? Ojo, nada más que hice la deducción para u en x. Hay que hacer Cramer con b, ¿no? Lo voy a poner aquí por si no se ve bien quién es b el que estoy calculando. Si hago Cramer, sería aquí. Voy a resolver para b en x. No sé, voy a resolver para y, pues. Esto sería en la matriz F1U, F2U, pero aquí iría menos F1 en X menos F2 en X, y aquí el mismo determinante. Intercambio columnas, como lo hacemos en Cramer clásico. Listo. Bien, entonces aquí yo tengo lo siguiente. Calculé las derivadas y lo igualé. Voy a calcular ahora la derivada parcial de b en y. De la misma forma lo vamos a hacer. Aquí tenemos la ventaja que siempre va por Cramer. b, u, 4u a la 3, menos 4u a la 3. Pero aquí arriba va a ir la misma derivada, b, 4u a la 3, pero aquí van a ir las derivadas parciales en y. ¿Ok? Sería la derivada parcial menos 3, por el menos de la fórmula. Perdón, en y. Sería menos 2, eso lo hice en la anterior, menos 2. La derivada parcial de g en y sería la derivada parcial de g en y, aquí me comí que es un más 2, más y cuadrado, perdón, sería menos 2y. Bien, de aquí yo tengo que esto sería el determinante del denominador, ya sabemos que nos dio, aquí me comí menos 8, menos 5 cuartos. Permítanme, déjenme corroborar los signos. Esta derivada parcial aquí, 3 en x, por el signo menos, más 3, y esta derivada más 2. Lo siento. O sea que esto debería de ser 2 menos 12, aquí. 2 menos 12, menos 10, más 5 cuartos. Por que aquí hay que tener cuidado que es menos la derivada parcial,
menos la derivada parcial. No lo había multiplicado. Ok, de aquí tengo el determinante. ¿De qué matriz? B vale 1, 4, menos 2, menos 2. Este determinante nos dio menos 8. 2 por 1, menos 2, más 8, dividido entre menos 8. Esto sería igual a 6, 6 octavos. Estamos hablando de menos 4 tercios. Bien, entonces la ecuación del plano tangente sería para B. Lo puedo dejar como Z realmente, ¿no? Sí, sería en su superficie o B, como lo quieran dejar. Usualmente los libros lo dejan en términos de Z. Z sería su imagen en el punto. Recuerden que V de 1, 1 es 1. O sea, 1 más 5 cuartos por X menos 1. Menos 4 tercios de Y menos 1. Esa sería la forma en la que nosotros atacaríamos esas derivadas parciales, haciendo pues ese determinante jacobiano, ¿no? Y tratando las derivadas parciales. Aquí consideré dos variables nada más. Tenemos que estar alerta que el teorema es intercambiable. O sea, yo puedo dejar a X en términos de U y B, Y en términos de U y B. Puedo dejar para que se guíen con eso. Yo les doy el gran consejo que no memoricen la fórmula, hagan un diagrama de árbol. ¿Ok? Hagan un diagrama de árbol porque de lo contrario no van a saber dónde van a armar la fórmula. Yo aquí tengo, miren, F y G dependen de X, Y, U y B. Esto depende de X y de Y. Esto depende de X y de Y. Voy a hacer una deducción así. ¿Ven? Supongan que la función fuera de 5 variables. X1, X2, X3, Y1 y Y2. Donde Y1 depende de X1, X2, X3 y Y2 depende de X1, X2, X3. Podría ser que X2 dependa de X1 y Y1 y X3 de X1 y Y1. O sea, no importa, puede depender. Aquí no es obligatorio, ¿no? Que una dependa de la otra. Puede ser cualquiera. El teorema funciona y va a existir siempre y cuando ese denominador sea distinto de cero, que es ese determinante. Entonces, yo para guiarme hago lo siguiente, siempre. Yo tengo F aquí. Como a mí por dato me dicen, depende de X1, de X2, de X3, de Y1, Y1 de X1, X2, X3, Y2 igual. Muy bien, estos determinantes quedan de 2 por 2. Ok, derivo F1 en X, voy a derivar respecto a X1. Yo quiero, por ejemplo, la derivada parcial de Y1, miren, respecto a X1. Por regla de la cadena. Oh, falta G, ¿va? Falta G aquí. O F1, F2, así, etcétera. Ok, entonces, de aquí, yo tengo la derivada en X1. Todavía no he despejado. Voy a derivar respecto a X1. Ah, ok.
F mayúscula respecto a X1. Sigo el diagrama de árbol. Después F en Y1, Y1 en X1, F en Y2, Y2 en X1. Tal cual así lo vamos a tratar. ¿Ok? Para eso voy a hacer un ejemplo del libro de texto. ¿Qué hora es a todo esto? Que ni me he fijado. Ok, hagamos un último ejemplo. Tal vez tenemos tiempo. Miren este, por ejemplo. Me piden a mí, considere el sistema. El sistema que tengo ahí. Muestre que cerca del punto 1, 0, menos 1, 1, 2, es posible resolver para Y1, Y2 y Y3 en términos de X1 y X2. ¿Cómo muestro que cerca de ese punto es posible resolver? Teorema de la función implícita. Yo tengo que mostrar, ¿qué tengo que hacer yo en este problema? Bien, yo tengo que mostrar que ese jacobiano es distinto de cero, ¿verdad? O sea, la función pertenece al nivel cero. Lo copiaríamos así. Yo tengo acá ese sistema. X1, Y sub 2 cuadrado, menos 2, X2, Y3, menos 1, idénticamente 0. X1, Y1 la 5, más X2, Y2, menos 4, Y2 por Y3, igual a menos 9. Y aquí X2, Y1, más 3X1, Y3 cuadrado, igual a 12. Perdón, voy a despejar ya directamente qué es lo que estoy haciendo. Todas las curvas, las de nivel 0, por decirlo así. Que la mayoría de los textos lo trabajan así. Bien, esta sería F mayúscula. A esta le llamaríamos nosotros F1 mayúscula. ¿De quién? De X1, X2, Y1, Y2 y Y3. F2 de X1, X2, Y1, Y2, Y3. Este libro trata la analogía de que X1, X2 jueguen rol como de variables independientes. Y1, Y2, Y3 dependientes. Solo para que lo vinculemos rápido. Por ejemplo, aquí, F3. X1, Y1, X1, X2, perdón, Y1, Y2, Y3. Si no queremos memorizar fórmula, podemos hacer el diagrama de árbol. F, cualquiera de las F mayúsculas, depende de X1, depende de X2, depende de Y1, Y2 y Y3, pero cada uno de estos de X1 y X2, X1, X2, X1, X2. Tengo tres variables dependientes, por decirlo así, de X1 y X2. Ese determinante tiene que ser de 3 por 3. Derivo, miren, deduzco. Ya lo puedo hacer, aquí lo puedo ver. ¿Cómo va a ser ese determinante? Miren, si este determinante es distinto de 0, existe esa vecindad y yo puedo despejar, resolver localmente para Y1, Y2, Y3 en términos de X1 y X2. Bien, identifiqué que tengo tres variables dependientes, por decirlo así.
Va a ser de 3 por 3 ese determinante. Bien, y ya sea las podemos memorizar, las podemos ir haciendo como usted guste. A mí me gusta deducirlo para no confundirme. Puede pasar. Ok, de aquí voy a derivar en x1, por ejemplo. Como es implícito, voy a derivar en x1, va a quedar igualado a 0. Sería f igualado en x1 más f en y1 por la parcial de y1 respecto a x1. F en y2 por la parcial de y2 respecto a x2 más f en y3 por la parcial de y3 respecto a x1, perdón, x1 igualado a 0. Ok, estas van a ser mis incógnitas. Lo hago tanto en F2 como en F3. Armo el sistema. F en X2, F en X3. Aquí siempre va a ir Y1 parcial de Y1 respecto a X2. F2 en Y parcial de Y2. 2Y puse ahí. Aquí Y2 por la parcial de Y2 respecto a X2 más la derivada respecto a Y3 de la parcial de Y3 respecto a X2, perdón, igual a 0. Finalmente la parcial en X3, f en Y1, parcial de Y1 respecto a X3, oh, era F2. Ay, es que eso es lo malo aquí. F1, F2, F3. Y le voy a hacer todo en X1 para armar bien el sistema. Lo siento. X1 aquí, X1, X1, X1. Déjenme ver, F1. Sería, en F1, esto lo tengo bien. Aquí sería F2 en Y1 y Y1 en X1. Permítanme, lo hago bien, lo voy a hacer bien, de todas formas. Ahí los que no puedan seguir en clases no hay problema. De aquí yo tengo F2 derivado en X1 más F en Y1, sí, F2 en Y1 por la parcial de Y1 respecto a X1. F2 respecto a Y2, parcial de Y2 respecto a X1. Aquí X1 no lo puse. En el otro sí. Bien. Más F de F2 evaluado en Y3 por la de Y3 respecto a X1 igual a 0. Esto solo es para resolver la primera, parcial de Y1 en X1. Tercera función, F3 respecto a X1, más la función 3, parcial de Y1 por la derivada de Y1 respecto a X1, más la parcial 2, no, parcial de la función 3, perdón, respecto a Y2 por la derivada de Y2 respecto a X1, más la función 3 respecto a Y3, parcial de Y3, X1 igual a 0. Bien, aquí
quiero resolver el sistema. Tengo este sistema. El sistema que yo tengo que resolver es f de y1, f de y2, f de y3, 1, f1, f2 en y1, f2 en y2, f2 en y3, f3 en y1, f3 en y2 y f3 en y3. Solo para esta derivada parcial. Parcial de y1 en x1, parcial de y2 en x1, parcial de y3 en x1. Igualado a menos f en 1 en x1 menos f2 en x1 menos f3 en x1. Bien, de aquí, ya que tengo eso, ¿cómo nos quedaría? Me quedaría así. Voy a copiar esto. Las derivadas parciales, permítanme. Tengo esta matriz aquí. Bien, F1 respecto a Y1. F1 respecto a Y1 es 0. F1 respecto a Y2. 2x1, Y2. Si quisiéramos la derivada parcial respecto a x2, tendríamos que armar el sistema en x2. Por eso solo me la están pidiendo en x1, y1 y y2 para armar el sistema. Vengo, la función 1 respecto a y3 sería menos 2x2. La función 2 respecto a y1, 5x1, y1 a la 4. La función 2 respecto a y2, x2. La función 2 respecto a y3, menos 4, y2. La función 3 respecto a y1, x2. La función 3 respecto a y2, 0. La función respecto a y3 sería 2 por 3, 6x1, y a la 2. 6x1, y sub 3 a la 2. Vamos a ver. Bien, multiplicado por este vector, parcial de y1 respecto a x1, parcial de y2. No se equivocó en esa última. Dígame, ¿cuál? En la tercera componente. Sería 6x1 y3. Y3 al cuadrado. Oh, y3 nada más. Sí. Perdón. Sí.
Ok, listo. Permítame, aquí ve. Y aquí, parcial de Y3 respecto a X1. Igualado a la derivada parcial de F1 en X1. Sería Y2 al cuadrado por el signo menos. Permítame, X1 sí. Menos Y2 cuadrado. Voy a derivar la función 2 respecto a X1. Y1 a la 5. Si alguien me ayuda con la calculadora, por favor. O sea, el determinante que vamos a evaluar o en Wolfram lo hacen, donde ustedes quieran. De aquí, finalmente, es menos F3. Déjenme ver que el signo menos. Siempre escapas de signo, hay que tener cuidado. F3 respecto a X1. 3y sub 3 cuadrado, negativo. O sea, menos 3y sub 3 cuadrado. ¿Qué punto me dan? 1, 0, menos 1, 1, 2. 1, 0, menos 1, no. 1, 0, menos 1, 1, 2. O sea, x1 vale 1, x2 vale 0, y1 vale menos 1, y2 vale 1, y3 vale 2. ¿Cómo me quedaría entonces mi sistema? 0. Sería y1 a la 4. Esto sería 5, ¿no? X2 es 0. 2x1, y1. Aquí, 2, x1, y2. X1, y2, 2. X2, 0. Qué suerte tuvimos. 0. Menos 2, x2, 0. Menos 4, y2. Menos 4. 6x1. 6x1, y3. 6x1, y3. 6 por 1, 6 por 2, 12. Menos y2 al cuadrado. Menos 1. Menos y1 a la 5. 1. Y menos 3, y3 cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por menos 3, menos 12. ¿Cuánto les queda este sistema en la calculadora? ¿Cuánto quedaría la primera derivada parcial? La derivada parcial de y1 en el punto 1, 0. Sí, debería de ser 1, 0. Respecto a x1. La derivada parcial de y2 en el punto 1, 0 respecto a x2. La derivada parcial de y3 respecto a x2. Pero podemos hacer por Cramer. El determinante está súper fácil, ¿va? Súper fácil. Porque hay bastantes ceros. El primero me quedó menos 3 quintos. Menos 3 quintos. La segunda. Menos 1 medio. Y menos 1. Menos 1. Listo. Y encontramos las derivadas parciales de las tres funciones. De y1, de y2, de y3. Aquí, todas respecto a x1. Aquí lo puse mal.
Todas respecto solamente a la primera variable. Si quisiéramos respecto a la segunda variable, tendríamos que armar el sistema. ¿Ok? Pero bien, esa es la idea central de este tema, que nosotros podamos... Es posible porque el determinante de esta matriz es distinto de 0. Aquí podríamos decir que el determinante, ese determinante de esa matriz A es distinto de 0. El punto pertenece a las superficies, entonces yo puedo representar a Y1, Y2, Y3 en términos de X1 y X2, localmente por lo menos. Y su derivada parcial sería esta. Faltan las otras, ¿no? Pero el libro solo nos pide respecto a X1. Así es como usaríamos el teorema de la función implícita. Serían las ideas centrales. ¿Hay preguntas, jóvenes? Bien, por hoy estamos bien. Por hoy cierro el capítulo número 2, creo. Estos días arranco el 3, algunos elementos. El 3 es más sencillo, ¿no? Son cosas que ya estamos más acostumbrados. Así que, bueno, a seguir estudiando, ¿no? Pasen un feliz día. Los miro mañana. Gracias, Lee.